Bienvenidos amantes de lo desconocido. Prepárense porque nos vamos de inmersión profunda al mundo de la ciencia ficción. Sé que a veces escribirla puede parecer abrumador, como intentar navegar una nave espacial a través de un campo de asteroides. Pero no se preocupen, hoy tenemos el hiperimpulsor a punto. Y a nuestro experto navegador a bordo para hacer de este viaje algo no solo accesible, sino absolutamente emocionante. Juntos vamos a explorar qué es lo que le da vida a la ciencia ficción, desde su definición esencial, sus elementos clave, hasta los diversos subgéneros que hay, y el proceso creativo en sí. ¿Están listos para liberar a su narrador de ciencia ficción interior? Encendamos los motores. Primero lo primero. Necesitamos establecer nuestras coordenadas. ¿De qué hablamos exactamente cuando decimos ciencia ficción? ¿Cuál es el corazón y el alma de este género? Imagina la ciencia ficción como un laboratorio literario donde experimentamos con ideas. Es un género que se sumerge en los ¿qué pasaría si? De los avances científicos y tecnológicos, ya sean reales o salidos directamente de nuestra imaginación. Pero no se trata solo de artilugios geniales y naves espaciales. Se trata de cómo estos avances repercuten en la sociedad y transforman nuestra forma de vivir, pensar e interactuar. Me encanta esa idea del laboratorio literario. Es como si tomáramos esas preguntas de qué pasaría si y las pusiéramos en una placa de Petri para ver qué cosas salvajes y maravillosas, o a veces aterradoras, podrían surgir. Entonces no se trata solo de la tecnología en sí, sino de la historia humana en su núcleo, ¿verdad? Exactamente. Se trata de explorar el impacto de estos avances en los individuos y las civilizaciones. Es donde la plausibilidad científica se encuentra con la narración imaginativa, para examinar futuros potenciales y desafiar nuestra comprensión del presente. De acuerdo, eso tiene sentido. Pero la ciencia ficción tiene tantos sabores, ¿eh? Desde viajes en el tiempo hasta extraterrestres. Y tecnología alucinante. ¿Cuáles son los elementos fundamentales que hacen que una historia sea verdaderamente ciencia ficción? ¿Cuáles son los ingredientes que le dan ese sabor tan particular? Desglosemos esto. Primero necesitas una base científica y tecnológica sólida, incluso si estás trabajando con conceptos especulativos. Basar tus ideas en la ciencia real le da credibilidad y profundidad a tu mundo. Piensa en reglas coherentes sobre cómo funciona la tecnología dentro del universo que has creado. Claro, no podemos tener naves espaciales que viajen más rápido que la luz en un capítulo. Y luego en el siguiente se queden sin combustible. Necesitamos establecer reglas del juego claras, ¿no? Exactamente. Luego está la exploración del impacto social y cultural. ¿Cómo afectan estos avances a nuestros valores, creencias y estructuras sociales? La ciencia ficción profundiza en esos efectos dominó, lo que nos lleva a preguntarnos, ¿qué le sucede a la humanidad cuando la tecnología transforma nuestro mundo? Esas son preguntas que dan mucho que pensar. Y me hace pensar en esos mundos épicos de ciencia ficción que tanto amamos. Entonces la construcción del mundo también debe ser un ingrediente clave, ¿verdad? Absolutamente. Crear un universo creíble es esencial. Esto implica establecer reglas coherentes, una historia detallada y una idea de cómo las sociedades y culturas han evolucionado dentro de este entorno único. Entonces estamos hablando de construir un mundo que parezca real, incluso si está poblado por extraterrestres o situado en una galaxia lejana. Se trata de hacer que el lector crea en las posibilidades, ¿verdad? Exacto. Y eso nos lleva al Novum, ese elemento único que diferencia tu mundo ficticio de nuestra realidad. Podría ser una tecnología revolucionaria, una nueva especie, o un concepto científico alucinante. La clave es mantener un delicado equilibrio entre la imaginación y la plausibilidad científica. Tiene sentido. Quieres impresionar a tus lectores con los qué pasaría si, pero basarlo en suficiente realidad para mantenerlos enganchados. Para ilustrar esto, pensemos en Dune, de Frank Herbert. El Novum, esa especie que permite la presencia de los viajes espaciales. Es el eje central del universo. Es un concepto innovador. Pero Herbert lo fundamenta en la ecología, la política y la evolución social, creando así un mundo complejo y creíble. Excelente ejemplo. El Novum no solo es fascinante en sí mismo, sino que sus implicaciones se exploran en profundidad, afectando a todos los aspectos de la sociedad y la cultura en Dune. Exacto. Entonces tenemos nuestros ingredientes. Pero ¿cómo horneamos este pastel de ciencia ficción? ¿Cómo es el proceso creativo? Bueno, todo comienza con la investigación. Profundizar en los principios científicos detrás de tus ideas es crucial. No necesitas un doctorado en astrofísica, pero una comprensión sólida de los conceptos básicos le da autenticidad a tu trabajo. Ya estamos hablando de estudiar los libros, o tal vez Internet, y comprender realmente la ciencia con la que estamos jugando. Y tal vez incluso charlar con expertos para obtener esos detalles correctamente. Exactamente. Luego pasamos a la construcción del mundo. Aquí es donde desarrolla este universo, su historia, geografía, culturas, sistemas políticos, todo lo que lo hace sentir real y vívido. Suena como construir una realidad completamente nueva desde cero. Debe ser increíblemente detallado e intrincado. ¿Qué pasa con la tecnología? ¿Cómo la haces creíble e impactante? Se trata de equilibrar la innovación con las limitaciones. Tu tecnología debe ser genial y emocionante, empujando los límites de lo que sabemos.
pero también debe tener limitaciones y consecuencias para que se sienta auténtica, y evitar esas situaciones de Deus ex machina. Claro, no puede ser una varita mágica que resuelva todos los problemas. La tecnología necesita tener reglas, limitaciones, incluso posibles desventajas para crear esos deliciosos conflictos y dilemas que impulsan la historia. Tomemos como ejemplo Star Wars. Aunque la tecnología es asombrosa, tiene sus límites. Las naves espaciales necesitan hiperimpulsores para viajar entre sistemas estelares. Los sables de luz requieren cristales especiales para funcionar. Y la fuerza, aunque poderosa, tiene un lado oscuro. Exactamente. Estas limitaciones hacen que la tecnología sea más creíble y también generan tensiones narrativas, la lucha por obtener recursos para la tecnología, las consecuencias de su mal uso o la tentación del poder que ofrece. Son elementos que enriquecen la trama. Y no nos olvidemos de las sociedades que habitan estos mundos futuristas. No son solo escenarios estáticos, evolucionan junto con la tecnología, lo que lleva a preguntas fascinantes sobre los valores, las creencias, las estructuras de poder. ¿Y cómo interactuamos entre nosotros en un mundo tecnológicamente avanzado? Justamente, piensa en cómo la tecnología moldea la vida cotidiana, la comunicación, las relaciones, incluso la forma en que se percibe la realidad. ¿Cómo ha afectado la tecnología a la estructura familiar en tu mundo? ¿Existen nuevas formas de arte o entretenimiento? ¿Ha cambiado la tecnología la forma en que las personas se relacionan con la muerte? ¿O la espiritualidad? Estamos creando un mundo que respira, cambia y reacciona a estos avances. Y hablando de variedad, la ciencia ficción es como una galaxia masiva con toneladas de planetas diferentes para explorar. ¿Puedes darnos un breve recorrido por algunos de los subgéneros populares que existen? Por supuesto. Comencemos con la ciencia ficción dura, donde la precisión científica reina de manera suprema. Aquí el enfoque está en explorar meticulosamente conceptos científicos reales y extrapolarlos a sus conclusiones lógicas. Piensa en historias como The Martian o Project Hail Mary. Así que se trata de mantenerse fiel a la ciencia, incluso cuando se empujan los límites de lo que es posible. ¿Qué hay esas historias que están más enfocadas en el lado humano de las cosas? Ahí es donde entra la ciencia ficción blanda. Profundiza las implicaciones sociales, psicológicas y culturales de los avances tecnológicos, a menudo con menos énfasis en los detalles técnicos. Historias como Never Let Me Go y Arrival caen en esta categoría. Entonces se trata más de cómo la tecnología da forma a nuestras emociones, relaciones y la esencia misma de lo que significa ser humano. Fascinante. ¿Y qué hay de esas grandes aventuras espaciales, con batallas épicas y civilizaciones en expansión? Ese es el reino de la space opera. Piensa en Star Wars, Dune y The Expanse. La space opera ofrece narrativas arrolladoras ambientadas a través de vastas distancias, que a menudo involucran conflictos interestelares, tecnologías avanzadas y personajes más grandes que la vida. La space opera es mi favorita, pero también me encantan esos futuros distópicos y crudos, donde la tecnología tiene un lado más oscuro. ¿Qué pasa con esos mundos cyberpunk? El cyberpunk nos lanza de cabeza a futuros distópicos, donde la tecnología es tanto una bendición como una maldición. Piensa en alta tecnología, baja vida, cibernética avanzada, realidad virtual e inteligencia artificial, pero a menudo junto con la desigualdad social, el control corporativo y una sensación de alienación. Blade Runner y Neuromancer son ejemplos principales. Entonces el cyberpunk explora las posibles trampas del avance tecnológico desenfrenado y cómo podría remodelar nuestras sociedades de maneras no tan ideales, escalofriante. ¿Y qué hay de esas historias ambientadas después de un evento catastrófico? Así, la ficción postapocalíptica. Este subgénero explora las secuelas de un gran desastre, guerra nuclear, cambio climático, pandemia, y las luchas de los sobrevivientes mientras navegan por un mundo transformado. The Road, The Walking Dead y Station 11 caen bajo este paraguas. Entonces se trata de resiliencia, supervivencia y reconstrucción en un mundo que ha cambiado irrevocablemente. Parece que cada subgénero ofrece una lente única, a través de la cual explorar las posibilidades y los desafíos de nuestro futuro. Pero, ¿cómo damos vida a estos mundos y personajes de ciencia ficción en la página? ¿Qué técnicas narrativas pueden ayudarnos a crear historias cautivadoras? Una de las técnicas más importantes es mostrar, no contar, especialmente cuando se trata de tecnología. En lugar de explicar cómo funciona algo de una manera seca y técnica, demuestre su impacto a través de la acción y sus efectos en los personajes y el mundo que los rodea. Entonces es como dejar que el lector experimente la tecnología en acción, en lugar de simplemente leer un manual sobre ella. Haz que se sienta real a través de sus efectos, no solo de sus características, ¿verdad? Precisamente. Y lo que es igual de importante es basar a tus personajes en motivaciones humanas identificables, incluso si viven en circunstancias extraordinarias. Recuerda, incluso en un mundo futurista, la gente todavía se rige por el amor, la pérdida, la ambición, el miedo.
Y la esperanza. Estos temas universales hacen que tus personajes sean identificables, sin importar cuán extraño sea su entorno. Ese es un gran punto. Incluso si tu personaje es un ciborgo o un extraterrestre, todavía necesitas sentirse humano, con deseos, defectos y conflictos internos con los que los lectores puedan conectar. Entonces se trata de encontrar ese equilibrio entre lo extraordinario y lo identificable. Absolutamente. Y no te olvides de crear tensión a través de la tecnología y la ética. Usa los avances tecnológicos y sus implicaciones éticas para crear conflicto, plantear preguntas e impulsar tu historia hacia adelante. Entonces no se trata solo de la tecnología genial, sino de cómo afecta a las personas, sus elecciones y los dilemas morales que enfrentan. Esos dilemas éticos realmente agregan otra capa de profundidad, intriga a la historia, ¿no es así? Ciertamente lo hacen. La ciencia ficción nos da la oportunidad de explorar esas espinosas preguntas y desafiar nuestras suposiciones sobre el bien y el mal en un mundo remodelado por la tecnología. De acuerdo, entonces tenemos estas increíbles herramientas para crear historias cautivadoras de ciencia ficción. Pero incluso los mejores escritores pueden tropezar a veces. Hay algunas trampas comunes que debemos tener en cuenta y tratar de evitar. Definitivamente. Un error común es introducir inconsistencias tecnológicas. Es crucial establecer reglas claras sobre cómo funciona tu tecnología y ceñirse a ellas a lo largo de tu historia. Esto evita agujeros en la trama, mantiene una sensación de credibilidad y previene esos frustrantes momentos de Deus ex machina. Sí, esos momentos en los que una solución tecnológica mágica aparece de la nada. Realmente pueden sacar al lector de la historia. Es como hacer trampa en un juego. Por lo tanto, la consistencia y las reglas lógicas para la tecnología son clave para mantener esa suspensión de la incredulidad. ¿Qué pasa con esa tendencia a dejarse llevar por la construcción del mundo? La sobrecarga de información es otra trampa común. Es tentador incluir tantos detalles sobre tu mundo como sea posible. Pero recuerda, tu objetivo principal es contar una historia convincente. Evita abrumar a tu lector con demasiada exposición o trasfondo. Es un equilibrio delicado, ¿no? Quieres crear un mundo rico y detallado, pero no a expensas de una narrativa cautivadora. Es como sazonar un plato. La cantidad justa para realzar el sabor, no dominarlo. Exacto. Encuentra maneras de entrelazar esos detalles de construcción del mundo orgánicamente en tu historia, revelándolos gradualmente a través de la acción, el diálogo y las interacciones de los personajes. Entonces se trata de hacer que esos detalles funcionen para la historia, no al revés. Hemos cubierto mucho terreno en esta primera parte de nuestra inmersión profunda, desde definir la ciencia ficción y sus elementos esenciales, hasta explorar los diversos subgéneros y el proceso creativo. Hemos sentado las bases para nuestro viaje hacia la escritura de ciencia ficción, pero sujeten sus cinturones de seguridad, porque nuestro viaje apenas comienza. En la próxima parte profundizaremos en la creación de tecnologías creíbles, la construcción de sociedades cautivadoras. Incluso abordaremos esas complicadas paradojas de viajes en el tiempo. Manténganse sintonizados, porque las cosas están a punto de ponerse realmente interesantes. Bienvenidos de nuevo, entusiastas de la ciencia ficción. Antes de la pausa, navegábamos por la vasta extensión de la ciencia ficción, explorando sus múltiples facetas. Ahora, bajemos a los detalles prácticos de crear un mundo de ciencia ficción creíble y cautivador. Sí, es hora de ponernos manos a la obra con la construcción del mundo. Me fascina particularmente cómo podemos hacer que la tecnología se sienta innovadora y creíble a la vez. Es como caminar por la cuerda floja, ¿no? Absolutamente. Un principio clave es basar tus avances tecnológicos en principios científicos sólidos, incluso si estás extendiendo los límites de lo que actualmente es posible. Tener una base en la ciencia real hace que tus creaciones sean más creíbles y atractivas. Entonces se trata de extrapolar a partir de lo que sabemos, tomar esas semillas científicas, imaginar cómo podrían florecer en algo extraordinario. Pero no se trata solo de factor sorpresa, ¿verdad? También debemos considerar las limitaciones y las posibles desventajas de estos avances. Exactamente. Cada innovación tecnológica tiene un precio. Explora esas consecuencias imprevistas, los dilemas éticos y la posibilidad de que las cosas salgan mal. Ahí es donde se desarrolla el verdadero drama. Es como ese dicho: cada solución genera nuevos problemas. Esas consecuencias imprevistas pueden crear conflictos y desafíos realmente convincentes para nuestros personajes. Tomemos como ejemplo Jurassic Park de Michael Crichton. La idea de resucitar dinosaurios a través de la ingeniería genética es fascinante, pero Crichton explora brillantemente las consecuencias imprevistas. Los dinosaurios escapan, la naturaleza se revela, y el sueño se convierte en una pesadilla. Precisamente, Crichton no se limita a mostrar la maravilla de la tecnología, sino que profundiza en las fallas de seguridad, la arrogancia humana y la imprevisibilidad de la naturaleza. Ese equilibrio entre asombro y precaución es crucial para una ciencia ficción convincente. Es un recordatorio de que incluso las tecnologías más avanzadas pueden tener consecuencias devastadoras si no se manejan con responsabilidad. Pero alejémonos un poco y hablemos de la construcción de sociedades en nuestros mundos de ciencia ficción. ¿Cómo creamos culturas que se sientan auténticas?
y reflejen el impacto de estos avances tecnológicos. Piensa en cómo la tecnología da forma a nuestros valores, creencias y estructuras sociales. Tu sociedad de ciencia ficción abraza la tecnología de todo corazón, o hay facciones que se resisten a ella. ¿Cómo ha afectado la tecnología a su comunicación, su arte, su espiritualidad? Es fascinante considerar cómo la tecnología podría remodelar la estructura misma de la sociedad, conduce a una mayor igualdad, o exacerba las divisiones existentes, fomenta la conexión, o aísla a las personas. Estas son preguntas tan jugosas para explorar. Y recuerda, las sociedades no son monolíticas. Habrá diferentes grupos con distintas respuestas a la tecnología. Algunos la abrazarán, otros la rechazarán, y otros buscarán un punto medio. Ese choque de ideologías puede ser un motor narrativo muy potente. Exacto. Pensemos en el cuento de la criada de Margaret Atwood. En ese mundo distópico, la tecnología se utiliza para controlar la reproducción y oprimir a las mujeres. La sociedad se divide entre quienes se benefician del sistema y quienes se rebelan contra él. Esa tensión entre la aceptación y la resistencia es lo que hace que la historia sea tan poderosa. Un excelente ejemplo. Y no olvidemos el entorno físico. Tu historia se desarrolla en un planeta prístino y tecnológicamente avanzado, o entre las ruinas de un mundo postapocalíptico. ¿Cómo han influido los factores ambientales en el desarrollo de la tecnología y la sociedad? Claro, el entorno juega un papel crucial en la configuración de las posibilidades y los desafíos de un mundo de ciencia ficción. Prepara el escenario para la historia e incluso puede convertirse en un personaje en sí mismo. Hablando de personajes, hablemos de esos seres no humanos que a menudo pueblan la ciencia ficción. Los extraterrestres. ¿Cómo creamos especies alienígenas que sean creíbles y cautivadoras? Comienza con la biología y la evolución. Considera el planeta en el que evolucionaron, las presiones ambientales que enfrentaron, y cómo estos factores podrían haber dado forma a su anatomía, fisiología, e incluso su psicología. Entonces se trata de basar su existencia en un marco lógico. Incluso si ese marco es completamente diferente al nuestro, se trata de hacer que sientan que realmente pertenecen a su mundo. Pero ¿qué pasa con su cultura y sociedad? Al igual que con las sociedades humanas, las culturas alienígenas estarían moldeadas por su historia, entorno y valores. ¿Cómo se comunican? ¿Cómo son sus estructuras sociales? ¿Tienen arte, música, religión? Explorar esos matices culturales puede hacer que los extraterrestres sean mucho más que meras criaturas monstruosas o villanos bidimensionales. Les da profundidad, complejidad y nos hace cuestionar nuestras propias suposiciones sobre la inteligencia y la civilización. Piensa en los heptapods de Arrival, su lenguaje circular, su percepción no lineal del tiempo y su enfoque pacífico. Desafían nuestra comprensión de la comunicación y la interacción. Exactamente. Los heptapods no son simplemente extraterrestres con un aspecto raro. Su biología y cultura están intrínsecamente ligadas, creando una especie realmente única y memorable. Y lo más importante, su diferencia nos hace reflexionar sobre nuestra propia forma de ver el mundo. Precisamente, y no tengas miedo de desafiar esos tropos convencionales. Tus extraterrestres no tienen que ser humanoides, ni siquiera basados en carbono. Deja volar tu imaginación. Ahora, no podemos hablar de ciencia ficción sin mencionar el viaje en el tiempo, uno de los conceptos más alucinantes del género. ¿Cómo manejamos el viaje en el tiempo? De una manera que sea intrigante y lógicamente sólida. El viaje en el tiempo. El patio de recreo definitivo para las paradojas. La clave es establecer reglas claras sobre cómo funciona el viaje en el tiempo en tu mundo y ceñirse a ellas de forma coherente. Tus personajes tienen libre albedrío para alterar el pasado o están obligados por una línea de tiempo predeterminada. Esas paradojas pueden volverse realmente complicadas. Me hace pensar en esa clásica paradoja del abuelo. ¿Qué sucede si retrocedes en el tiempo y accidentalmente impides tu propio nacimiento? Es alucinante. Ciertamente lo es. Y no te olvides de esos efectos dominó. Incluso pequeños cambios en el pasado pueden tener consecuencias enormes para el presente y el futuro. Explorar esas consecuencias imprevistas puede crear algunas narrativas realmente convincentes. Es como el efecto mariposa. Un pequeño aleteo de alas puede desencadenar una reacción en cadena que cambia el curso de la historia. Las historias de viajes en el tiempo pueden ser tan estimulantes, haciéndonos cuestionar la naturaleza, de la causalidad y el libre albedrío. Pero cambiemos de tema por un momento y hablemos de esos momentos de ops, esas trampas comunes, en las que incluso los escritores de ciencia ficción experimentados pueden caer. Ya hemos hablado de las inconsistencias tecnológicas, pero hay otras trampas que debemos tener en cuenta. Un error común es depender de la tecnocharla. Usar jerga excesivamente compleja para explicar cómo funcionan las cosas. Recuerda, tu objetivo es involucrar a tu lector, no confundirlo. Claro, es como esa escena en una película, en la que el científico comienza a soltar términos técnicos y los ojos de todos se ponen vidriosos. Es importante encontrar ese equilibrio entre la precisión científica y la claridad. Exactamente. Usa la jerga con moderación y solo cuando sea absolutamente necesario.
Concéntrate en transmitir la esencia de la tecnología y su impacto en la historia. En lugar de enredarte en detalles técnicos, no se trata de abrumar al lector con tecnicismos, sino de utilizar la terminología adecuada para construir un mundo creíble y consistente. Entonces se trata de hacer que la tecnología sea accesible para el lector, incluso si es increíblemente avanzada o compleja. Muéstranos cómo funciona, cómo afecta a los personajes, y deja que la maravilla y la emoción brillen. Y hablando de personajes, no olvidemos el desarrollo del personaje. Es fácil dejarse llevar por la construcción del mundo y la tecnología genial, pero recuerda, tus personajes son el corazón de tu historia. Dales profundidad, motivaciones y defectos, y deja que impulsen la narrativa. Absolutamente. Necesitamos preocuparnos por lo que les sucede a estos personajes, incluso si viven en un mundo muy diferente al nuestro. Sus luchas, sus triunfos, sus relaciones. Esas son las cosas que hacen que una historia de ciencia ficción realmente resuene. De acuerdo. En la próxima parte, profundizaremos en las dimensiones éticas de la ciencia ficción. Explorando esas preguntas te invitan a la reflexión y que hacen que este género sea tan convincente. Manténganse en sintonía para la etapa final de nuestra inmersión profunda. De regreso con ustedes, exploradores. Ya en la recta final de nuestra inversión profunda a la escritura de ciencia ficción. Y es el momento de abordar esas grandes preguntas que invitan a la reflexión y que hace que este género sea tan cautivador. Ya hemos hablado sobre los aspectos prácticos de la construcción del mundo, la creación de tecnologías creíbles, e incluso la navegación por esas complicadas paradojas de los viajes en el tiempo. Pero la ciencia ficción no se trata solo de escapismo, ¿verdad? También es una herramienta poderosa para explorar las dimensiones éticas de nuestras elecciones y las posibles consecuencias de nuestras acciones. Absolutamente. La ciencia ficción ofrece una plataforma única para examinar los dilemas morales que surgen. Cuando la tecnología se cruza con la humanidad, es una oportunidad para jugar con esos escenarios de qué pasaría si y lidiar con las complejidades del bien y el mal en un mundo remodelado por la innovación. Entonces es como una caja de arena ética gigante, donde podemos experimentar con diferentes ideas y explorar las posibles consecuencias de nuestras elecciones. Podemos preguntarnos, ¿solo porque podemos hacer algo significa que deberíamos? Y la ciencia ficción nos permite explorar esas preguntas en un entorno seguro, sin las consecuencias del mundo real. Exactamente. La ciencia ficción a menudo nos obliga a confrontar verdades incómodas sobre nosotros mismos y las decisiones que tomamos. Puede desafiar nuestras suposiciones sobre lo que significa ser humano, lo que constituye una buena vida. ¿Y cómo equilibramos las libertades individuales con el bienestar de la sociedad en su conjunto? Pensemos, por ejemplo, en la película Gattaca. Nos presenta un futuro donde la ingeniería genética es la norma y aquellos concebidos de forma natural son considerados inferiores. La película nos hace cuestionar la ética de la selección genética, la discriminación y la obsesión por la perfección. Es cierto, Gattaca nos muestra cómo la búsqueda de la perfección genética puede llevar a una sociedad deshumanizada y dividida. Y me recuerda a esas historias clásicas de ciencia ficción, que exploran la ética de la inteligencia artificial. ¿Qué sucede cuando las máquinas se vuelven conscientes de sí mismas? ¿Merecen derechos? ¿Qué responsabilidades tenemos hacia ellos? Estas preguntas realmente nos hacen pensar sobre la naturaleza misma de la conciencia y nuestro lugar en el universo. Exactamente. Y la ciencia ficción no nos da respuestas fáciles, más bien nos presenta diferentes perspectivas y nos invita a reflexionar sobre las complejidades de estas cuestiones. Tomemos como ejemplo la serie Westworld. Explora la relación entre humanos y androides y cómo la línea entre la conciencia real y la simulada se vuelve borrosa. La serie nos obliga a preguntarnos, ¿cuándo una máquina merece ser tratada como un ser sensible? ¿Qué significa ser humano en un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados? Westworld es un gran ejemplo de cómo la ciencia ficción puede desafiar nuestras nociones preconcebidas sobre la inteligencia, la conciencia y la libre voluntad. Y no olvidemos las implicaciones éticas de la ingeniería genética, el biomejoramiento y la posibilidad de manipular la evolución humana. La ciencia ficción nos da un espacio seguro para explorar esos temas controvertidos y lidiar con los posibles beneficios y riesgos de estos avances. Justamente, pensemos en la película Elysium. Nos muestra un futuro donde la élite vive en una estación espacial de lujo, con acceso a tecnología médica avanzada, mientras que el resto de la humanidad lucha por sobrevivir en una tierra superpoblada y contaminada. La película plantea preguntas sobre la desigualdad social, el acceso a la atención médica y la responsabilidad de los privilegiados. Es como sostener un espejo frente a nuestros propios deseos y miedos. ¿No es así? Podemos examinar esas esperanzas de un futuro mejor, pero también confrontar la posibilidad de que las cosas salgan terriblemente mal. Y la ciencia ficción no rehúye esas posibilidades más oscuras, ¿verdad? A menudo sirve como un cuento con moraleja, advirtiéndonos sobre las posibles trampas del avance tecnológico desenfrenado. Exactamente. Piensa en historias que exploran las consecuencias del cambio climático, la destrucción ambiental
o el auge de los estados de vigilancia. La ciencia ficción puede ser una poderosa herramienta para el comentario social, lo que nos impulsa a reflexionar sobre nuestra trayectoria actual y considerar caminos alternativos. Es una forma de crear conciencia, iniciar conversaciones y tal vez incluso inspirar acciones. Al imaginar esos futuros potenciales, tanto utópicos como distópicos, podemos comenzar a tomar decisiones más informadas en el presente. Y creo que ese es uno de los aspectos más valiosos de la ciencia ficción. Nos anima a pensar críticamente sobre el mundo que nos rodea, a cuestionar el status quo y a imaginar diferentes posibilidades. Absolutamente. La ciencia ficción nos desafía a expandir nuestros horizontes, a abrazar lo desconocido y a considerar perspectivas más allá de nuestra propia experiencia limitada. Es un género que celebra la curiosidad, la innovación y el potencial ilimitado de la imaginación humana. Bueno amigos, nuestra inmersión profunda en la escritura de ciencia ficción ha llegado a su fin. Hemos cubierto mucho terreno, desde los elementos básicos del género hasta las dimensiones éticas que lo hacen tan convincente. Hemos hablado sobre la creación de mundos creíbles, la creación de personajes cautivadores y la exploración de esas grandes preguntas que invitan a la reflexión, que desafían nuestras suposiciones, inspiran nuestra imaginación. Pero lo más importante es que esperamos haber encendido una chispa dentro de ustedes, un deseo de liberar su propia creatividad y explorar las infinitas posibilidades de la ciencia ficción. Así que adelante, compañeros exploradores. Abracen los qué pasaría si. Dejen volar su imaginación. Y quién sabe, tal vez el futuro que imaginen sea el que terminarán creando a través de su escritura. Hasta la próxima, sigan explorando el vasto universo de la narración y que sus palabras siempre estén llenas de asombro e imaginación.